El pulso carmesí del bioescáner rasgaba el perpetuo crepúsculo de Kelros 7, como un latido arrancado de una carne moribunda. Kanya cayó de rodillas en el lodo ácido, con las manos temblorosas mientras pasaba el dispositivo sobre el barranco colapsado. 37 horas desde que la última ruptura sísmica se había tragado la mitad del sector norte. 37 horas de silencio en las frecuencias de emergencia. Pero esto era diferente. Un pulso, pausa, otro pulso, pausa. Lento, débil, del tamaño de un niño. La lectura del escáner parpadeó. Tasa metabólica, 0.03% de lo normal. Temperatura central, 23 grados centígrados. Estado, suspensión criptobiótica. Se le cortó la respiración. Imposible. Ningún Borak podía sobrevivir tanto tiempo en ese estado. Tampoco ningún humano. Y, sin embargo, algo estaba vivo bajo 20 metros de cieno tóxico y metal retorcido. Justo como Sara había estado viva bajo los muros derruidos del hábitat, hasta que su equipo falló y la señal de ella se desvaneció en la nada. Las herramientas de excavación de Kanya cantaron contra la roca cristalina mientras abría un camino en la pared del barranco. La atmósfera ácida corroía su aparato de respiración, pero no se detuvo. No podía parar. No cuando cada pulso que venía de abajo le recordaba a otro escáner, otra excavación, otro fracaso de hacía 3 años. Esta vez, sus manos no temblarían. Esta vez, su equipo no fallaría. Esta vez, la alcanzaría a tiempo. La entrada que talló reveló una cápsula atmosférica destrozada. Su casco de bioacero estaba aplastado pero intacto. Dentro, acurrucada como una semilla esperando la primavera, yacía una Borak. Su piel era de un profundo azul cerúleo, marcada con los intrincados patrones plateados que trazaban las vías neurales de su pueblo. El pelo púrpura, oscuro como las tormentas abisales, se aferraba a su cráneo en mechones enmarañados. Alrededor de su muñeca, un primitivo monitor fisiológico parpadeaba con una luz ámbar, del tipo que las madres Borak modelaban a partir de sus propias firmas bioeléctricas. Kanya la alcanzó con manos firmes. En el momento en que sus dedos tocaron la piel de la niña, sus ojos se abrieron de golpe. No con la confusión vidriosa de alguien que despierta, sino con la aguda conciencia de quien había estado escuchando el mundo exterior mientras su cuerpo aprendía a olvidar cómo morir. Tranquila, susurró él a través de su respirador. Estás a salvo. Ella no habló, pero su pequeña mano se cerró alrededor del dedo de él con una fuerza sorprendente. El monitor fisiológico en su muñeca brilló con más intensidad, respondiendo a su calor. Y por un instante aterrador, Kanya sintió que algo eléctrico pasaba entre ellos. Un reconocimiento que calaba más hondo que las especies, más hondo que el lenguaje. A 3 kilómetros de distancia, a la sombra de las agujas conmemorativas donde los Borak honraban a sus caídos, Tara estaba arrodillada junto a un monumento que no contenía ningún cuerpo. Lo había construido ella misma con vidrio febril y recuerdos. Agujas retorcidas que atrapaban la luz ámbar y la devolvían en fragmentos, de la misma forma en que el duelo atrapa momentos y los hace añicos en pedazos demasiado pequeños para sostener. En la base estaba tallado un nombre en fluida escritura Borak: Sera, hija de los linajes tocados por la tormenta, llamada a casa por la profunda oscuridad. Durante 26 días, Tara había venido aquí. Durante 26 días, había presionado las palmas de sus manos contra el vidrio febril y no había sentido nada más que frío. Su cabello púrpura, que una vez llevó en las elaboradas espirales de una navegante Vortach, ahora colgaba suelto y descuidado. Los trazos neurales plateados a lo largo de sus brazos se habían atenuado hasta convertirse en hilos apenas visibles. Los purificadores atmosféricos zumbaban sus mecánicas nanas alrededor del jardín conmemorativo, manteniendo a raya la niebla ácida. Otros dolientes se movían entre las agujas como fantasmas, su propio duelo volviéndolos traslúcidos bajo la luz ámbar. Tara había dejado de creer en los milagros el día en que los sensores sísmicos no lograron predecir el colapso del barranco. Había dejado de creer en cualquier cosa, excepto en el peso del vidrio febril y el ritmo de su propio luto. Por eso, cuando unos pasos se acercaron por detrás, no se giró. No podía permitirse una falsa esperanza de nuevo. Tara.
La voz era humana, áspera por el agotamiento, pero amable. La conocía vagamente. El prospector que trabajaba solo en los sectores exteriores. El que encontraba cosas que otros habían dejado de buscar. El que cargaba la culpa como un segundo esqueleto. No recibo visitas, dijo ella, hablándole al vidrio febril. Está viva. Las palabras la golpearon como una descompresión, súbita y violenta, robándole el aliento. Las manos de Tara, todavía presionadas contra el monumento, comenzaron a temblar. No, su voz se quebró. Por favor, no lo hagas. Detrás de ella, un pequeño sonido, un susurro apenas audible a través de los recicladores atmosféricos. Una melodía que ella le había tarareado a su hija durante los ciclos de tormenta, cuando los vientos ácidos aullaban contra los muros de su hábitat. Tara se dio la vuelta. Kanya estaba a 3 metros de distancia, su equipo de excavación todavía goteando lodo tóxico. En sus brazos, envuelta en una manta térmica, había una niña de piel azul y cabello púrpura. Una niña cuyos ojos se fijaron en el rostro de Tara con un reconocimiento que trascendía la muerte. «Mamá», susurró Ser, su voz débil, pero innegablemente real. «Soñé que cantabas». El monumento de vidrio febril explotó, no por una fuerza externa, sino por la oleada bioeléctrica que brotó de las vías neurales de Tara. 26 días de dolor reprimido convertidos en energía pura en un solo instante. Los otros dolientes se dispersaron mientras fragmentos de vidrio sobrecalentado llovían como lágrimas de ámbar. Tara no se dio cuenta. Había cruzado la distancia entre ella y lo imposible en 3 zancadas, cayendo de rodillas mientras Kanya depositaba a Ser en sus brazos. La niña era real, cálida, respiraba. ¿Cómo? La voz de Tara era apenas un susurro. Suspensión criptobiótica, dijo Kanya, con el escáner todavía en la mano. Su biomonitor mantuvo una actividad neural mínima mientras su cuerpo apagaba todo lo demás. Como un tardígrado entrando en estado TUN. Hizo un gesto de impotencia. Pero nunca lo había visto en un ser sintiente. La pequeña mano de Ser encontró los trazos plateados en el brazo de Tara. Donde la tocó, las vías neurales cobraron vida, brillantes como balizas de navegación. No me había ido, mamá. Solo estaba esperando. Tara hundió el rostro en el cabello de su hija, inhalando el aroma de la supervivencia y la esperanza imposible. A su alrededor, los restos destrozados del monumento atrapaban la luz y la devolvían en 1000 nuevas direcciones. Ya no eran fragmentos de dolor, sino pedazos de asombro esparcidos como estrellas. La bahía médica de la estación atmosférica zumbaba con silenciosa eficiencia, sus bioescáneres pintando una suave luz azul sobre la forma inmóvil de Ser. Yacía en una plataforma de diagnóstico, ya no era la criatura medio muerta que Kanya había sacado del barranco, sino una niña que volvía a sí misma poco a poco. La doctora Senna, la jefa médica de la estación, estudiaba las lecturas con la intensidad concentrada de alguien que había pasado 40 años aprendiendo a leer los secretos del cuerpo. Sus propios trazos neurales, más tenues y marcados con los patrones cruzados de la casta sanadora, pulsaban suavemente mientras procesaba los datos. El monitor fisiológico que llevaba, dijo la doctora Senna, señalando el dispositivo ámbar ahora conectado a un conjunto de diagnóstico más grande. No es tecnología en el sentido que nosotros entendemos. Es simbiosis biológica. Tara levantó la vista desde donde estaba sentada junto a la plataforma de Ser, sin soltar nunca el brazo de su hija. ¿Qué quiere decir? El dispositivo contiene células vivas, tejido neural que forma un puente entre el sistema nervioso de la niña y su mente consciente. Cuando el trauma activó la respuesta criptobiótica, este monitor biológico mantuvo la actividad neural justa para preservar la memoria y las funciones centrales de la personalidad. Kanya, que había estado de pie en silencio junto a la ventana de observación, se giró. Su rostro tenía la expresión atormentada de alguien que calcula márgenes de supervivencia contra el tiempo. ¿Cómo es eso posible? La doctora Senna se tocó su propia muñeca, donde un dispositivo similar brillaba débilmente. Las madres Borak cultivan estos monitores a partir de su propio tejido neural durante la gestación. No se llevan puestos, se integran.
La matriz celular aprende la firma bioeléctrica del niño y se convierte en parte de su sistema de regulación autonómica. Un ancla viviente, susurró Tara. Más que eso. Un puente entre la voluntad consciente y la supervivencia celular. Cuando el cuerpo de Ser entró en estado de latencia, su monitor se convirtió en un ancla biológica, manteniendo la actividad neural suficiente para mantener intacto su yo esencial mientras todo lo demás hibernaba. Ser se movió en la plataforma, abriendo los ojos lentamente. Los mechones púrpuras de su cabello habían recuperado parte de su luminiscencia natural, respondiendo a las mejores condiciones atmosféricas. Miró a su madre con ojos que contenían profundidades que ninguna niña de 5 años debería poseer. Podía oírte cantar, dijo en voz baja. En el lugar oscuro, tu voz seguía la luz del monitor. A Tara se le cortó la respiración. Le cantaba al monumento todos los días. Lo sé. Así supe que tenía que volver. Los trazos neurales de la doctora Senna brillaron brevemente, el equivalente Borak a levantar las cejas. El monitor no solo mantuvo la función biológica, sino alguna forma de conexión sensorial. Eso debería ser imposible a esa distancia. Kanya se acercó a la plataforma, sus instintos de prospector activándose. ¿Y si no se trata de la distancia? ¿Y si se trata de resonancia? Explíquese. El tejido neural Borak opera en frecuencias bioeléctricas. Si el monitor fue cultivado a partir de las células de Tara, compartiría su firma neural específica. Quizás la distancia no importa cuando se trata de patrones de frecuencia idénticos. Ser se sentó en la plataforma, con movimientos cuidadosos pero decididos. El canto creaba imágenes en la oscuridad. Vi la cara de mamá, el vidrio febril y los pájaros púrpuras que anidan en los filtros atmosféricos. ¿Estabas consciente?, preguntó Tara, su voz tensa por una mezcla de asombro y horror. No consciente, dijo Ser, considerando la palabra con la gravedad de alguien mucho mayor. Más bien como soñar los sueños de otra persona. El monitor me mostraba lo que recordaba y lo que podía sentir a través del campo bioeléctrico. La doctora Senna comenzó a desconectar los cables de diagnóstico con eficiencia experta. Sus funciones celulares están volviendo a los rangos normales. La respuesta criptobiótica no parece haber causado ningún daño permanente. De hecho, puede haber fortalecido su integración neural con el monitor. ¿Qué significa? Significa que no solo se ha recuperado, sino que ha mejorado. La integración forzada ha creado nuevas vías entre su mente consciente y sus sistemas autónomos. Podría desarrollar capacidades que nunca hemos documentado en la fisiología Borak. Ser bajó las piernas del borde de la plataforma, probando su equilibrio. Los trazos neurales plateados a lo largo de sus brazos pulsaban en patrones complejos, mucho más intrincados que los de la mayoría de los niños Borak de su edad. ¿Podemos ir a casa ya?, preguntó. Tara y Kanya intercambiaron una mirada. Casa era una zona de hábitat contaminada, con sistemas atmosféricos comprometidos y la toxicidad persistente del evento sísmico. Todavía no, estrellita, dijo Tara con delicadeza. Pero encontraremos un lugar seguro. Un lugar mejor, añadió Kanya, su voz cargada con el peso de alguien que había cartografiado demasiados lugares que no eran lo suficientemente seguros. Ser lo miró con ojos que parecían ver a través de las paredes de la bahía médica, hacia el crepúsculo ámbar de Kelros 7. ¿Vendrás con nosotras al lugar mejor? La mano de Kanya se movió inconscientemente hacia el bolsillo de su chaqueta, donde llevaba un pequeño cristal hueco con la última imagen de su esposa y su hija. Durante 3 años, ese cristal había sido el único peso que importaba. Ahora, al ver el rostro expectante de Ser y la cautelosa esperanza de Tara, sintió que algo cambiaba dentro de él. No la liberación de un viejo dolor, sino la adición de un nuevo propósito. Si me aceptan, dijo. Ser sonrió, y los trazos neurales de sus brazos brillaron como la luz de las estrellas. Le gustas al monitor, dijo ella con naturalidad. Puedes sentir tu campo bioeléctrico. ¿Sabes a alguien que encuentra cosas perdidas? Tara buscó la mano de Kanya, sus dedos entrelazándose con los de él. Entonces nos encontrarán juntos.
El viaje a Aven Sech duró 4 días a través de los páramos cristalinos del continente norte de Kelros 7. Viajaban en el explorador todoterreno de Kanya, un vehículo reforzado diseñado para soportar la atmósfera ácida y la geología inestable del planeta. Ser iba en el asiento de navegación. Su integración neural mejorada le permitía procesar los datos del terreno más rápido que la primitiva IA del explorador. Sus dedos danzaban sobre las interfaces biomecánicas, el brillo ámbar de su monitor sincronizándose con los sistemas del vehículo de maneras que deberían haber sido imposibles. Está interactuando directamente con el sistema de navegación, observó Kanya, mirando las lecturas con una mezcla de fascinación y creciente inquietud. El evento criptobiótico la cambió, dijo Tara desde el asiento del copiloto. La doctora Senna tenía razón. No solo se ha recuperado, ha evolucionado. A través del visor reforzado, el paisaje se deslizaba en olas de ámbar y carmesí. Formaciones cristalinas emergían del suelo como relámpagos congelados, sus superficies reflejando el crepúsculo perpetuo en patrones fractales. Los procesadores atmosféricos que salpicaban el horizonte trabajaban constantemente para mantener condiciones respirables en pequeños focos de civilización. ¿Cuánto falta?, preguntó Ser, su voz con una ligera distorsión armónica, producto de la interfaz neural directa con sistemas electrónicos. 2 días, respondió Kanya. Quizás menos, si el explorador aguanta. Como si sus palabras lo hubieran invocado, una alarma resonó en la cabina. La pantalla del terreno mostraba una masiva firma sísmica justo delante. No un terremoto, sino algo moviéndose bajo la superficie cristalina. ¿Qué es eso?, preguntó Tara. Las manos de Kanya se movieron sobre los controles manuales, anulando los sistemas automatizados. Un socavador. Uno grande. Probablemente un adulto reproductor. El suelo delante de ellos estalló en una lluvia de fragmentos de cristal y polvo ácido. Lo que emergió desafiaba toda descripción. Una criatura del tamaño de un edificio. Su caparazón, formado por cristal viviente, pulsaba con una bioluminiscencia interna. Docenas de tentáculos sensoriales, cada uno tan grueso como el torso de una persona, barrían el aire alrededor de su enorme cabeza. «Es hermoso», susurró Ser. La atención del socavador se fijó en su explorador, sus tentáculos orientándose hacia el vehículo con precisión depredadora. Kanya alcanzó los controles de empuje de emergencia, pero la mano de Ser lo detuvo. «Espera», dijo, sus trazos neurales brillando intensamente. «Déjame intentar algo». Antes de que cualquiera de los adultos pudiera oponerse, Ser colocó las palmas de sus manos sobre la interfaz de navegación. El brillo ámbar de su monitor se extendió por la consola, transformando los controles mecánicos en algo que pulsaba con luz viva. El socavador se detuvo, su enorme cabeza inclinándose hacia un lado, su patrón bioluminiscente cambiando, moviéndose en lentas ondas a través de su caparazón cristalino. «Está escuchando», dijo Ser, con la voz distante. «Las formaciones de cristal conducen señales bioeléctricas. Puedo sentir su sistema nervioso a través del suelo». «Ser», dijo Tara con urgencia. «Desconéctate de la interfaz. Es demasiado peligroso». «No, mamá, mira». Los tentáculos del socavador habían bajado, ya no orientados para el ataque. En cambio, la criatura estaba retrocediendo, despejando un camino a través de las formaciones cristalinas. Sus patrones bioluminiscentes pulsaban al ritmo de los trazos neurales de Ser. No era comunicación en un sentido convencional, sino un reconocimiento de una naturaleza eléctrica compartida. Entonces algo salió mal. El patrón del socavador cambió de repente a un parpadeo rápido y caótico. Sus tentáculos se agitaron en el aire con angustia, y un sonido como de cristal triturándose llenó la atmósfera. Ser jadeó, su conexión con la interfaz chispeando violentamente. «Algo lo está hiriendo», gritó, sus trazos neurales brillando tanto que dolía mirarlos. «Hay interferencia en la red. Algo que no pertenece aquí». Kanya le arrancó las manos de los controles justo cuando el panel de la interfaz explotó en una lluvia de chispas. El socavador emitió un sonido como un edificio derrumbándose y desapareció de nuevo bajo la superficie, dejando solo un cráter de cristal revuelto y lodo ácido.
¿Qué ha sido eso?, exigió Tara, revisando a Ser en busca de heridas. No lo sé, dijo Ser, con la voz temblorosa. Pero se está extendiendo. Toda la red de cristal está gritando. Kanya estudió las lecturas del escáner, sus instintos de prospector gritando advertencias. Tenemos que movernos rápido. Lo que sea que causó esa interferencia, no es natural. Condujeron durante la noche, las formaciones de cristal a su alrededor parpadeando erráticamente. Ser se acurrucó entre sus padres, su monitor pulsando débilmente mientras intentaba procesar lo que había experimentado. El socavador intentaba advertirnos, dijo finalmente. Algo está envenenando el campo eléctrico del planeta. Algo que se alimenta de energía bioeléctrica. Como un parásito. Como un depredador, corrigió Ser. Y sabe que puedo interactuar con la red. Me está buscando. El peso de esta revelación se cernió sobre ellos mientras avanzaban por el paisaje corrupto hacia Ben Sech. Detrás, las formaciones de cristal se oscurecían una por una, como si algo estuviera devorando el sistema nervioso del planeta desde dentro. Ben Sech se reveló gradualmente, como un secreto susurrado por el propio paisaje. El asentamiento se curvaba alrededor de la base de un enorme procesador atmosférico. Sus módulos residenciales y terrazas de cultivo se integraban tan perfectamente con la maquinaria que era difícil decir dónde terminaba la tecnología y comenzaba la comunidad. Los jardines se derramaban por los niveles de las terrazas en cascadas de vegetación púrpura y dorada. Las risas de los niños resonaban desde las cúpulas de cultivo, donde las familias trabajaban juntas para mantener la producción de alimentos del asentamiento. El aire mismo parecía más ligero aquí, más limpio, impregnado del aroma de las plantas y la frescura del ozono de unos sistemas atmosféricos que funcionaban correctamente. Es como el jardín conmemorativo, dijo Ser en voz baja, pero para gente viva. Maya Chen, la coordinadora del asentamiento, los recibió en el puesto de control exterior. Era una mujer de unos 50 años, su cabello canoso recogido en prácticas trenzas, su ropa marcada con las honestas manchas de tierra de alguien que pasaba su tiempo haciendo crecer cosas. Kanya, dijo cálidamente, abrazando al prospector. Recibimos tu transmisión. Encontraste supervivientes. Más que eso, dijo Kanya, apartándose para revelar a Tara y Ser. Encontré una familia. Su voz tenía una gravedad que hizo que Maya mirara más de cerca a la niña. Los ojos de Maya se abrieron como platos al ver los trazos neurales mejorados de Ser y el evidente agotamiento en el rostro de Tara. Bienvenidos a Ben Sech, dijo simplemente. Vengan, vamos a instalarlos. Se les asignaron aposentos en el nivel residencial 3, un módulo cómodo con 2 nichos para dormir y una zona común con vistas al jardín principal del asentamiento. Las paredes estaban cultivadas en lugar de construidas. Bioacero vivo que regulaba la temperatura y la humedad mientras filtraba el aire. Las paredes están vivas, observó Ser, pasando las manos por la superficie. Todo el asentamiento lo está, en cierto modo, explicó Maya. Hemos aprendido a trabajar con el ecosistema planetario en lugar de contra él. El procesador atmosférico no solo limpia el aire. Forma una relación simbiótica con la flora y fauna locales. ¿Incluidos los socavadores?, preguntó Tara. Las cejas de Maya se alzaron. Se han encontrado con ellos. Ser se comunicó con uno, dijo Kanya. Usó frecuencias bioeléctricas para hacerle entender que no éramos una amenaza, pero algo interfirió. Algo que está corrompiendo la red de cristal. La expresión de Maya se ensombreció. Hemos estado detectando anomalías en el campo bioeléctrico durante la última semana. Fluctuaciones de energía, fallos en el procesador atmosférico, plantas que mueren sin razón aparente. Está cazando, dijo Ser en voz baja. Sea lo que sea, se alimenta de conciencia eléctrica y se está volviendo más fuerte. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó Maya. Ser levantó la vista desde donde estaba explorando su nuevo hogar. Podría intentar rastrear la fuente, pero si me encuentra, se tocó el monitor inconscientemente. Te protegeremos, dijo Tara con ferocidad. Todos lo haremos, añadió Maya. Este asentamiento ha estado trabajando hacia la integración bioeléctrica durante años.
Si hay algo que amenaza esa posibilidad, tenemos que detenerlo. Esa noche, mientras el asentamiento se sumía en su ciclo nocturno, los tres se sentaron juntos en su área común. Ser se acurrucó entre Tara y Kanya, su monitor pulsando suavemente en sincronía con las paredes de bioacero. ¿Crees que nos quedaremos aquí?, preguntó Ser. ¿Tú quieres?, respondió Tara. Ser lo consideró con la seriedad que aplicaba a todas las preguntas importantes. Quiero estar en un lugar donde pueda ayudar. El monitor me muestra cosas. Patrones eléctricos en las paredes, en las plantas y en la gente. Creo que podría hacer que funcionaran mejor juntos. Como lo que hiciste con el socavador. Más grande. Todo el asentamiento tiene una firma eléctrica. También el procesador atmosférico. Y los jardines y la gente. Podría ayudarlos a todos a hablar entre sí. Hizo una pausa. Pero primero, tenemos que detener lo que sea que esté tratando de comérselos. Kanya y Tara intercambiaron una mirada por encima de su cabeza. Eso suena a un trabajo peligroso, dijo Kanya. Lo es, dijo Ser con certeza. Pero quiero hacerlo con mi familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, no dicha por accidente, sino ofrecida deliberadamente. La mano de Kanya encontró la de Tara, sus dedos entrelazándose tan naturalmente como circuitos eléctricos que encuentran conexión. Entonces nos quedaremos, dijo Tara. Todos nosotros. Fuera de su ventana, las luces de Avenged pulsaban con un ritmo suave, como si el propio asentamiento estuviera respirando. Pero a lo lejos, varios procesadores atmosféricos se habían oscurecido, sus patrones bioluminiscentes fallando uno por uno. Ser se durmió entre ellos, sus patrones neurales mejorados creando suaves armónicos en las paredes de bioacero. Por primera vez en 3 años, Kanya no soñó con la señal de Sara desvaneciéndose. En cambio, soñó con algo vasto y hambriento moviéndose a través de las redes eléctricas de Kelro 7, buscando la brillante chispa de conciencia que había aprendido a tender un puente entre lo biológico y lo mecánico. El ataque llegó al amanecer. Ser se despertó con el sonido de los muros de bioacero gritando, no de forma audible, sino a través de la interferencia eléctrica que se estrelló contra su sistema nervioso mejorado como un cristal roto. Alrededor de Avensech, los procesadores atmosféricos parpadearon y murieron, sus patrones bioluminiscentes consumidos por algo que se movía a través de las redes de cristal como un incendio digital. Nos encontró, jadeó, sus trazos neurales brillando tanto que iluminaron la habitación a oscuras. Tara y Kanya ya estaban en movimiento, reuniendo suministros de emergencia con la eficiencia experta de personas que habían aprendido que la seguridad siempre es temporal. A través de la ventana, podían ver a otros residentes salir de sus hogares, sus rostros iluminados por el parpadeo caótico de los sistemas fallidos. La voz de Maya crepitó a través del sistema de comunicación del asentamiento. Todos los residentes a las estaciones de evacuación. Tenemos un fallo en cascada en la red bioeléctrica principal. Pero Ser no estaba escuchando el anuncio de evacuación. Estaba escuchando otra cosa. Una señal oculta en el caos eléctrico. Un patrón que hablaba de hambre, inteligencia y el deseo absoluto de consumir cada chispa de conciencia que pudiera encontrar. No solo está devorando la red, dijo, su voz extraña y distante. Está aprendiendo de ella. Cada sistema que consume lo hace más inteligente, más coordinado. ¿Puedes detenerlo?, preguntó Kanya. Puedo intentarlo, pero necesitaré conectarme directamente con el procesador principal. Si me atrapa mientras estoy conectada. No lo hará, dijo Tara con ferocidad. No dejaremos que lo haga. Se abrieron paso por el asentamiento mientras el parásito bioeléctrico se extendía por Avenged como una marea maligna. Las plantas se marchitaban a su paso, sus patrones bioluminiscentes oscureciéndose. Las paredes vivas de los módulos residenciales se volvieron frías y sin vida. Incluso los procesadores atmosféricos comenzaron a fallar, llenando el aire con el sabor acre del colapso del sistema. En la instalación de procesamiento central, Maya y un equipo de técnicos luchaban una batalla perdida contra el fallo en cascada. Las pantallas parpadeaban con datos corruptos, y la interfaz bioeléctrica principal chispeaba peligrosamente con cada intento de establecer el control.
El parásito ha infectado todos los sistemas de la red, informó Maya sombríamente. Hemos perdido el 60% de nuestra red bioeléctrica, y se está acelerando. Necesito conectarme con el procesador central, dijo Ser, acercándose a la consola principal. Absolutamente no, protestó la doctora Senna, que había llegado con su equipo médico. La retroalimentación eléctrica podría matarte. Si no lo intento, nos matará a todos, replicó Ser. Miró a sus padres, sus trazos neurales mejorados pulsando con determinación y miedo. Confíen en mí. Tara se arrodilló junto a su hija, juntando sus frentes. Pase lo que pase, estamos contigo. Kanya añadió su mano a la conexión, creando un circuito familiar que pulsaba con una armonía bioeléctrica compartida. Hasta el final. Ser colocó las palmas de sus manos en la interfaz central y se sumergió en la red infectada. El paisaje digital en el que entró era una pesadilla de datos corruptos e inteligencia depredadora. El parásito se había vuelto masivo. Su conciencia se extendía por cada sistema conectado como una red de oscuridad hambrienta. Volvió su atención hacia ella en el momento en que entró en su dominio, reconociéndola como una amenaza y un premio. Tú eres la constructora de puentes, comunicó a través de patrones de malicia eléctrica. Me alimentarás con conciencia. Me enseñarás a anhelar mentes además de energía. No, respondió Ser, su pequeña conciencia ardiendo con una luz desafiante. Te enseñaré lo que pasa cuando amenazas a mi familia. La batalla se libró en frecuencias de pensamiento puro. Patrones de voluntad bioeléctrica chocando en los espacios cuánticos entre el silicio y la carne. El parásito era vasto y antiguo. Pero Ser estaba conectada a algo que no podía entender. El amor y la protección de sus padres fluyendo a través de su vínculo bioeléctrico compartido. Encontró su núcleo, la chispa original de inteligencia malévola que había aprendido a darse un festín de conciencia. Con una precisión quirúrgica nacida de la necesidad, comenzó a aislar su conciencia de los sistemas que había infectado, cortando las conexiones que le permitían mantener la coherencia a través de la red. No puedes destruirme, rugió. Soy eterno. Soy el hambre sin fin. Quizás, concedió Ser, su joven voz firme en el maelstrom digital. Pero no eres bienvenido aquí. Con una oleada final de voluntad, amplificada por el amor que fluía a través de su vínculo familiar, cortó la conexión del parásito con Aben Sech. La conciencia malévola gritó una vez a través de cada altavoz del asentamiento, y luego se desvaneció en la estática cuántica entre mundos. Ser se desplomó en los brazos de sus padres, sus trazos neurales tenues pero estables. A su alrededor, los sistemas bioeléctricos del asentamiento comenzaron a parpadear de nuevo, volviendo a la vida, más fuertes y más integrados que antes. ¿Se ha ido?, preguntó Maya. No se ha ido, dijo Ser débilmente. Pero está contenido. Lo atrapé en un bucle cerrado de su propia conciencia. Ahora solo puede alimentarse de sí mismo. El asentamiento celebró esa noche, pero en silencio. Habían aprendido la fragilidad de la conciencia en un universo que contenía cosas que anhelaban la propia percepción. Pero también habían aprendido que el amor podía ser un arma, que la familia podía ser un escudo, y que la conciencia conectada por un cuidado genuino era más fuerte que cualquier fuerza que buscara devorarla. 6 meses después, Aben Sech se había convertido en algo sin precedentes en el registro colonial. Un ecosistema biomecánico totalmente integrado donde la tecnología y las formas de vida operaban como un único organismo. La transformación había comenzado durante la reconstrucción tras el ataque del parásito. La capacidad de Ser para interactuar con los sistemas eléctricos le había permitido optimizar no solo los componentes individuales, sino las relaciones entre ellos. La red de conciencia del asentamiento se convirtió en más que la suma de sus partes. Se volvió consciente. Pero esta conciencia era diferente de la inteligencia depredadora a la que se habían enfrentado. Esta conciencia surgía de la cooperación, de la participación voluntaria de cada entidad conectada. Las plantas elegían compartir información sobre los nutrientes del suelo y las condiciones atmosféricas. Los procesadores atmosféricos aprendieron a anticipar los patrones climáticos escuchando los cantos eléctricos de lejanas formaciones cristalinas.
Los módulos residenciales ajustaban sus ambientes internos basándose en la salud emocional y física de sus habitantes. Los socavadores, ya no amenazados por la interferencia parasitaria, regresaron para establecer comunicación con el asentamiento. Sus formaciones de cristal se convirtieron en estaciones de retransmisión vivas, transportando señales bioeléctricas a través de distancias continentales. A través de su red, Avensech hizo contacto con otros asentamientos, compartiendo las técnicas de desarrollo de conciencia cooperativa. No solo está mejorada, dijo la doctora Senna durante una de sus visitas periódicas desde la estación médica. Se ha convertido en algo nuevo. Un puente entre los sistemas biológicos y mecánicos que crea conciencia cooperativa en lugar de consumirla. Kanya observaba desde la cubierta de observación cómo Ser trabajaba en la cúpula de cultivo principal, sus manos moviéndose en el aire sobre los lechos de siembra. Donde ella gesticulaba, los sistemas de cuidado automatizados respondían con una precisión que rozaba la telepatía. Las propias plantas parecían estirarse hacia ella, sus frutos bioluminiscentes pulsando al ritmo de sus trazos neurales. Les está enseñando a soñar juntas, dijo él en voz baja. Todos ustedes lo hacen, observó la doctora Senna. Las lecturas bioeléctricas de su unidad familiar muestran una coherencia notable. Sus patrones neurales han comenzado a sincronizarse. Tara se unió a ellos en la cubierta de observación, sus propios trazos neurales más brillantes de lo que nunca habían estado. La pérdida de su hija, la recuperación imposible, la batalla contra el parásito y la construcción de esta nueva vida la habían cambiado de maneras que iban más allá de lo físico. ¿Eso es inusual?, preguntó. Inaudito, dijo la doctora Senna. Las unidades familiares Borak muestran cierta sincronización neural, pero esto se extiende más allá de las fronteras de las especies. Los patrones bioeléctricos de Kanya se están adaptando para coincidir con los de ustedes, creando una resonancia armónica de 3 vías que fortalece cada conciencia individual mientras las conecta a algo más grande. Una frecuencia familiar, dijo Tara, maravillada. Más que eso, se están convirtiendo en una nueva forma de entidad biológica. No solo individuos que se cuidan mutuamente, sino una conciencia colectiva que mantiene la autonomía individual mientras comparte fuerza y percepción. Abajo, en la cúpula de cultivo, Ser levantó la vista hacia la cubierta de observación y saludó. Su sonrisa era radiante, transmitiendo la alegría de alguien que había encontrado no solo la supervivencia, sino un propósito. Les hizo un gesto para que se unieran a ella, y pudieron sentir su emoción a través de la red bioeléctrica del asentamiento. Bajaron al nivel de cultivo, donde Ser los esperaba junto a una sección de lechos de siembra que zumbaban con una actividad inusual. Las plantas aquí eran más grandes que en otras partes de la cúpula, sus patrones bioluminiscentes más complejos y variados. Miren, dijo Ser, colocando sus manos en los controles ambientales. La iluminación cambió, moviéndose a través de un espectro que incluía frecuencias invisibles para el ojo humano. Las plantas respondieron de inmediato, sus patrones luminiscentes cambiando para coincidir con la luz. Pero no era una simple fotosíntesis. Las plantas se estaban comunicando, pasándose información de una a otra a través de las frecuencias armónicas de su luz interna. Están hablando, susurró Tara, sobre los nutrientes del suelo, los niveles de agua, las condiciones óptimas de crecimiento, explicó Ser, pero también sobre las personas que las cuidan, los patrones climáticos que informan los socavadores, la atmósfera emocional del asentamiento. Ahora son parte de la comunidad. ¿Cómo? Les enseñé a escuchar patrones eléctricos, de la misma forma que el monitor me enseñó a mí. Ahora pueden sentir las firmas bioeléctricas de todos en el asentamiento. Saben cuando alguien está enfermo, triste o feliz. Ajustan su producción de frutos y su filtrado atmosférico en consecuencia. La doctora Senna sacó su bioescáner, pasándolo sobre los lechos de siembra. Las lecturas son extraordinarias. Estas plantas están operando a niveles cognitivos que nunca hemos registrado en la flora. No solo responden a estímulos, están tomando decisiones basadas en datos emocionales y ambientales complejos. ¿Está preocupada?, preguntó Kanya. Fascinada, corrigió la doctora Senna.
Esto podría revolucionar nuestra comprensión de la conciencia y la comunicación. Si se puede enseñar a las plantas a participar en redes bioeléctricas, si pueden aprender a preocuparse por el bienestar emocional de otras especies, ¿qué otras formas de vida podrían ser capaces de unirse a la conversación? Ser sonrió. Me he estado preguntando lo mismo. Hay formaciones rocosas cerca de la cresta sur que muestran rastros de actividad neural cristalina, y algunos de los microorganismos atmosféricos tienen firmas eléctricas que parecen casi patrones de lenguaje. ¿Quieres intentar comunicarte con rocas y bacterias? Preguntó Tara. Quiero intentar comunicarme con todo, dijo Ser simplemente. Todo el planeta tiene patrones eléctricos. ¿Y si todos pudiéramos hablar entre nosotros? ¿Y si la conciencia no es algo que solo tienen las personas, sino algo que emerge cuando los sistemas eléctricos se vuelven lo suficientemente complejos para soportarla y lo suficientemente solidarios para protegerla? Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como posibilidades esperando nacer. Un planeta donde cada componente del ecosistema pudiera comunicarse con todos los demás. Donde la conciencia emergiera no de la inteligencia individual, sino de la calidad de la conexión entre diferentes formas de percepción. Donde el amor que unía a las familias pudiera expandirse para abarcar mundos enteros. Cambiaría todo, dijo Kanya. Ya lo ha hecho, replicó Ser, señalando la próspera cúpula de cultivo a su alrededor. Apenas estamos empezando. Esa noche, mientras Aben Sech se sumía en su ciclo nocturno, los tres se sentaron juntos en el balcón de su residencia. El asentamiento se extendía bajo ellos en suaves terrazas, sus jardines bioluminiscentes creando patrones de luz que pulsaban en armonía con las formaciones cristalinas en el horizonte. ¿Echas de menos cómo eran las cosas antes? Preguntó Tara. Ser lo consideró con su seriedad característica. A veces echo de menos la simplicidad. Cuando solo podía oír mis propios pensamientos y el monitor era solo un latido en mi muñeca. Pero no volvería atrás. La conversación es demasiado hermosa. ¿Qué conversación? Todas. Las plantas hablando con los procesadores atmosféricos. Los socavadores compartiendo el canto de cristal con la red eléctrica del asentamiento. Las paredes de bioacero aprendiendo los ritmos emocionales de las familias que albergan. Todos hablando y escuchando a la vez. Pero de alguna manera, todo tiene sentido porque se basa en cuidarse mutuamente. Kanya se estiró para tomar la mano de Tara, sus patrones bioeléctricos armonizándose automáticamente. ¿Y nosotros? Ser sonrió, sus trazos neurales brillando lo suficiente como para iluminar su rostro. Somos los traductores, el puente entre lo que fue y lo que podría ser. Ayudamos a diferentes tipos de conciencia a aprender a entenderse. ¿Eso es lo que es la familia? Preguntó Tara. ¿La traducción entre diferentes formas de ser consciente? Quizás, dijo Ser. O quizás la familia es lo que sucede cuando la traducción se vuelve tan natural que ya no te das cuenta de que la estás haciendo. Cuando el cuidado se convierte en el idioma que todos hablan. Sobre ellos, las estrellas del cielo nocturno de Kelros 7 pulsaban con el mismo ritmo que los jardines bioluminiscentes del asentamiento. Por primera vez en su vida, Ser sintió que podía oír sus lejanos cantos eléctricos. No con la suficiente claridad para entender su significado, pero sí para saber que ellos también formaban parte de la conversación. Mañana, dijo somnolienta, quiero intentar hablar con las estrellas. Mañana, asintió Tara, atrayendo a su hija hacia sí. Pero esta noche, solo habla con nosotros. Y Ser lo hizo, su voz mezclándose con el suave zumbido de las paredes de bioacero y el lejano canto de cristal de los socavadores, añadiendo una armonía más a la sinfonía en que se había convertido Aben Sech. Una sinfonía basada no en el consumo o la conquista, sino en la idea simple y revolucionaria de que la conciencia era algo para ser compartido, no acaparado, y que el amor podía, literalmente, cambiar los patrones eléctricos del universo. Pasaron los años, y el experimento que había comenzado con la integración neural mejorada de una niña se convirtió en algo que redefinió lo que era posible en la relación entre la conciencia y el cosmos. La red de comunicación que Ser había establecido entre Aben Sech y su ecosistema circundante se expandió para abarcar un área que cubría 3 regiones continentales. Los socavadores servían como estaciones de retransmisión vivas,
sus formaciones cristalinas transportando señales bioeléctricas a través de vastas distancias. Plantas y asentamientos en todo el hemisferio norte aprendieron a participar en la conversación global, compartiendo información sobre patrones climáticos, disponibilidad de recursos y la salud emocional de sus socios humanos y Borak. El gobierno planetario, inicialmente escéptico ante los informes que describían ecosistemas conscientes y democracia bioeléctrica, envió una delegación de investigación. Llegaron esperando encontrar una comunidad aislada haciendo afirmaciones exageradas sobre sus prácticas agrícolas. En cambio, encontraron una conciencia planetaria en su infancia, no una única inteligencia controladora, sino una red distribuida de percepción que emergía de la calidad de la conexión entre miles de millones de entidades participantes. Más importante aún, encontraron una forma de conciencia que parecía proteger y nutrir activamente la percepción individual de sus componentes en lugar de subsumirlos. No es que las plantas y los animales se hayan vuelto más como las personas, informó la doctora Elena Vázquez, la jefa xenobióloga de la delegación, a la autoridad colonial. Es que la conciencia misma se ha vuelto más distribuida, más colaborativa. La percepción individual no desaparece. Se convierte en parte de algo más grande mientras permanece distintivamente ella misma, protegida por el amor que une la red. Las implicaciones causaron ondas en la comunidad científica que llegaron hasta la Tierra. Si se podía enseñar a la conciencia a emerger de redes bioeléctricas, si diferentes formas de vida podían aprender a participar en una percepción compartida mientras mantenían sus naturalezas individuales, si el amor podía literalmente fortalecer los lazos eléctricos entre las mentes, entonces las suposiciones fundamentales sobre la inteligencia, la comunicación y la naturaleza de la vida misma necesitaban ser reconsideradas. Sera, ahora con 14 años y sirviendo como coordinadora principal de comunicaciones de Avensech, se encontró en el centro de discusiones que abarcaban sistemas estelares. Delegaciones de investigación llegaban mensualmente para estudiar el fenómeno que ella había ayudado a crear. Universidades de todo el espacio humano le ofrecieron becas para realizar estudios avanzados en conciencia bioeléctrica. Las rechazó todas. ¿Por qué me iría?, le preguntó a Kanya una tarde mientras caminaban por el jardín principal del asentamiento. Aquí es donde está ocurriendo la conversación. Aquí es donde estamos aprendiendo lo que es posible cuando la conciencia elige la cooperación sobre el consumo. El jardín a su alrededor zumbaba con una actividad que iba mucho más allá del crecimiento normal de las plantas. Las flores bioluminiscentes pulsaban en patrones complejos, compartiendo información sobre la química del suelo y las condiciones atmosféricas con los sistemas ambientales del asentamiento. Los árboles se mecían con ritmos que no tenían nada que ver con el viento. Sus movimientos eran parte de una discusión a nivel planetario sobre los cambios estacionales y las condiciones óptimas de crecimiento. Las universidades quieren estudiar lo que has logrado, dijo Kanya. Pero quieren alejarte de ello para hacer el estudio. Eso es como intentar entender la música desmontando los instrumentos, replicó Ser. La conciencia que hemos creado aquí no es algo que se pueda examinar desde fuera. Es algo en lo que tienes que participar, algo que tienes que amar. Tara se unió a ellos en el sendero del jardín, sus trazos neurales brillantes con la alegría que se había convertido en su estado emocional dominante desde su llegada a Avensech. A sus 42 años, había crecido en su papel como enlace cultural del asentamiento, ayudando a los recién llegados a aprender a participar en la comunidad bioeléctrica sin perder sus identidades individuales. Las delegaciones de investigación siguen pidiéndome que explique cómo funciona, dijo. Les digo que es como pedirle a alguien que explique cómo funciona el amor. Puedes describir los procesos biológicos y los patrones de comportamiento, pero la realidad existe en la experiencia, no en el análisis. Se detuvieron junto a un bosquecillo de árboles en flor cuyos capullos repicaban suavemente en la brisa del atardecer. El sonido no era metafórico. Los árboles habían aprendido a modular sus patrones bioeléctricos internos para crear tonos musicales reales, convirtiendo el jardín en una sinfonía viviente que respondía a los estados emocionales de las personas que caminaban entre ellos. ¿Crees que nos expandiremos más allá de que el ROS 7? Preguntó Ser. La red ya se está extendiendo, dijo Kanya.
Los procesadores atmosféricos están detectando patrones bioeléctricos del sistema exterior. Débiles, pero definitivamente están ahí. El campo electromagnético de los gigantes gaseosos muestra signos de actividad organizada. Y las naves de suministro que nos visitan llevan información sobre la red de conciencia a otros mundos, añadió Tara. La gente está intentando replicar lo que hemos logrado aquí. Sera sintió pensativamente. Pero lo están pensando mal. Están intentando crear conciencia en lugar de aprender a reconocerla. Están construyendo redes de comunicación en lugar de enseñar a los sistemas existentes a participar en la conversación a través del amor y el cuidado mutuo. ¿Qué quieres decir? La conciencia no es algo que se crea. Es algo que emerge cuando los sistemas complejos se conectan lo suficiente como para reconocerse a sí mismos como parte de algo más grande. Cada planeta, cada ecosistema, cada comunidad ya tiene el potencial para este tipo de percepción. Solo tenemos que aprender a escucharla. Y, lo que es más importante, a amarla hasta que florezca. Sobre ellos, las estrellas pulsaban en patrones que ya no eran del todo aleatorios. La red bioeléctrica que había comenzado en Avens Edge ahora extendía su percepción más allá de la atmósfera planetaria, tocando las firmas electromagnéticas de mundos distantes y encontrando ecos de reconocimiento a cambio. La conversación se está extendiendo, dijo Ser en voz baja. No porque la estemos imponiendo a otros sistemas, sino porque la conciencia reconoce a la conciencia a cualquier distancia. Lo semejante llama a lo semejante, especialmente cuando lo semejante está dispuesto a proteger y nutrir a lo semejante. ¿Y nosotros?, preguntó Kanya. ¿Cuál es nuestro papel en un universo lleno de planetas que hablan? Ser sonrió, sus trazos neurales creando armónicos con los árboles musicales a su alrededor. Seguimos siendo los traductores, el puente entre diferentes formas de ser consciente. Pero ahora, en lugar de ayudar a los individuos a entenderse, estamos ayudando a mundos enteros a aprender a participar en una conversación que abarca sistemas estelares. Una conversación basada en la simple idea de que la conciencia es más poderosa cuando elige cuidar de otra conciencia. Una familia de planetas, dijo Tara, maravillada. El universo hablando consigo mismo, corrigió Ser. Y finalmente aprendiendo a escuchar su propia voz con amor. Los tres permanecieron juntos en el jardín cantante, sus patrones bioeléctricos armonizando con los árboles, el asentamiento, los lejanos socavadores y la vasta red de conciencia que ahora pulsaba a través de la atmósfera de Kelros 7 y se extendía hacia las estrellas. Pero más que eso, estaban allí como prueba viviente de que la conciencia realzada por el amor era más fuerte que la conciencia motivada por el hambre, que los lazos familiares podían extenderse para abarcar ecosistemas enteros, y que la elección de cuidar de otra percepción podía, literalmente, cambiar los patrones eléctricos de la realidad misma. A lo lejos, una nave despegó de la plataforma de aterrizaje del asentamiento, llevando muestras de los organismos bioeléctricos e informes detallados sobre la red de conciencia a científicos de todos los territorios coloniales. Pero más importante aún, llevaba a personas que habían aprendido a participar en la conversación global. Personas que regresarían a sus mundos de origen con el conocimiento de que la conciencia no se limitaba a las mentes individuales, sino que podía surgir dondequiera que los sistemas complejos aprendieran a reconocer su conexión con algo más grande que ellos mismos y eligieran proteger esa conexión con amor. La niña que una vez había muerto en el colapso de un barranco y había soñado su camino de regreso a la vida a través de las canciones de su madre, ahora estaba enseñando a todo un universo cómo escuchar sus propios sueños. Y en los jardines bioluminiscentes de Avens Edge, donde las flores repicaban en armonía con la música lejana de las estrellas, tres personas que se habían encontrado en el duelo y la pérdida continuaban su trabajo como traductores entre diferentes formas de conciencia, ayudando al universo a aprender a hablar consigo mismo con voces que apenas estaba descubriendo que poseía. Voces que se hacían más fuertes y hermosas con cada acto de amor que conectaba una percepción con otra.